Una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tiene unos ojos redondos muy vivarachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un gris elástico negro. Unos patitos nadaban en el estanque semejante a una bandada de canarios amarillos, y su madre, toda blanca y con patas rojas, se esforzaba en enseñarles a hundir la cabeza en el agua. No podrán ser nunca de la alta sociedad si no aprenden a meterle la cabeza, les decía, y les enseñaba de nuevo cómo hacerlo. Pero los patitos no prestaban ninguna atención a sus lecciones. Eran tan jóvenes que no sabían las ventajas que brindaba la vida en la sociedad. ¡Qué criaturas más desobedientes! Exclamó la rata de agua. Merecerían ahogarse verdaderamente. No lo quiera Dios, replicó la señora Pata. Todo requiere su aprendizaje y nunca es bastante la paciencia de los padres. No tengo la menor idea de los sentimientos paternos, dijo la rata de agua. No soy padre de familia, jamás me he casado, ni he pensado nunca en hacerlo. Indudablemente el amor es una buena cosa a su manera, pero la amistad vale más. Le aseguro que no conozco en el mundo nada más noble o más raro que una fiel amistad. Y dígame, se lo ruego, ¿qué día se transforma usted de los deberes de un amigo fiel? Preguntó el jilguero, que había escuchado la conversación posado sobre un sauce cerca del estante. Sí, eso es precisamente lo que yo quisiera saber, dijo la pata, y nadando hacia la orilla hundió su cabeza en el agua para dar un buen ejemplo a sus hijos. Necia pregunta, preguntó la rata de agua. ¿Cómo es natural, entiendo por mi amigo fiel al que me demuestra fidelidad? ¿Y qué hará usted para corresponder? Dijo la avecilla, columpiándose sobre una ramita plateada y agitando las alitas. No lo comprendo, respondió la rata de agua. Permítame que le cuente una historia sobre este asunto, dijo el jilguero. ¿Se refiere a mí esa historia? Preguntó la rata de agua. Sí, es así. La escucharé con gusto, porque a mí me encantan los cuentos. Puede aplicarse a usted, respondió el jilguero, y abriendo las alas, se puso en la orilla del estanque y contó la historia del amigo fiel. Había una vez, empezó el jilguero, un orando oso llamado Hans. ¿Era un hombre verdaderamente distinguido? Preguntó la rata de agua. No, respondió el jilguero, no creo que fuese nada distinguido, excepto por su buen corazón y por su cara redonda, graciosa y afable. Vivía en una pobre casita del campo y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la comarca no había jardín tan hermoso como el suyo. Crecían en él claveles, alelíes, jacintos, margaritas, así como rosas de damasco y rosas amarillas, ocres, lilas y doradas, y violetas moradas y blancas, y según los meses y por su orden, florecían pensamientos y geranios, azucenas y jazmines, no me olvides, madreselvas y orquídeas. Una flor sustituía a otra, por lo cual había siempre allí flores bonitas a la vista y olores agradables que respirar. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más íntimo era el gran Hugo, el molinero. Realmente, el rico molinero era tan íntimo del pequeño Hans que no recorría nunca su jardín sin inclinarse sobre los macizos y tomar un gran ramo de flores o un buen manojo de hierbas aromáticas, o bien llenarse los bolsillos de ciruelas o cerezas, según la estación. Los amigos verdaderos lo comparten todo, solía decir el molinero. Y el pequeño Hans se sentía con la cabeza sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que pensaba tan noblemente. Algunas veces, sin embargo, el vecindario encontraba raro que el rico molinero no diese nunca nada a cambio al pequeño Hans, aunque tuviera 100 bolsas de harina almacenadas en su molino, 6 vacas lecheras y un gran número de cabezas de ganado lanar. Pero Hans no se preocupó jamás por semejante cosa. Nada le encantaba tanto como oír las bellas palabras que el molinero acostumbraba a decir sobre la solidaridad de los verdaderos amigos. Así pues, el pequeño Hans cultivaba su jardín. En primavera, en verano y en otoño se sentía muy feliz. Pero cuando llegaba el invierno, y no tenía ni frutos ni flores que llevar al mercado, padecía un gran frío y mucha hambre, y se acostaba con frecuencia sin haber comido más que unas peras secas y algunas nueces rancias. Además, en invierno se encontraba muy solo, porque el molinero nunca iba a verlo en aquella estación. No está bien que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves, decía muchas veces el molinero a su mujer. Cuando las personas pasan apuros hay que dejarlas solas y no atormentarlas con visitas. Esa es por lo menos mi opinión sobre la amistad, y estoy seguro de que es acertada.
Por eso esperaré la primavera y entonces iré a verlo. Podrá regalarme una gran canasta de margaritas y eso lo alegrará. Eres realmente solícito con los demás, le respondió su mujer, sentada en un cómodo sillón junto a un fuego de la leña. Resulta un verdadero placer oírte hablar de la amistad. Estoy segura de que el señor cura no diría sobre ella cosas tan bellas como tú, aunque viviera en una casa de 3 pisos y lleva un anillo de oro en el meñique. ¿Y no podríamos invitar al pequeño Hans a venir aquí?, preguntó el hijo del molinero. Si el pobre Hans pasa apuros, le daré la mitad de mi sopa y le enseñaré mis conejos blancos. ¡Qué bobo eres!, exclamó el molinero. Verdaderamente no sé para qué sirve mandarte a la escuela. No aprendes nada. Si el pequeño Hans viniese aquí, por Dios, y viera nuestro bio en fuego, nuestra excelente cena y nuestro gran barril de vino tinto, podría sentir envidia. Y la envidia es una cosa terrible que echa a perder los mejores caracteres. Realmente no podría yo sufrir que el carácter de Hans se echara a perder. Soy su mejor amigo. Velaré siempre por él y tendré buen cuidado de no exponerlo a ninguna tentación. Además, si Hans viniese aquí, podría pedirme que le diese un poco de harina fiada, lo cual me es imposible. La harina es una cosa y la amistad otra, y no deben confundirse. Esas dos palabras se escriben de modo diferente y significan cosas muy distintas, como todo el mundo lo sabe. ¡Qué bien hablas!, dijo la mujer del molinero sirviéndole un gran vaso de cerveza caliente. Me siento verdaderamente como adormecida, lo mismo que en la iglesia. Muchos obran bien, replicó el molinero, pero pocos saben hablar bien, lo cual prueba que hablar es, con mucho, la cosa más difícil, así como la más hermosa de las dos. Y miró severamente por encima de la mesa a su hijo, que sintió tal vergüenza de sí mismo, que bajó la cabeza, se puso casi rojo y empezó a llorar encima de su té. Era tan joven, que bien se lo puede disculpar. ¿Ese era el final de la historia?, preguntó la rata de agua. Nada de eso, contestó el jilguero. Este es el comienzo. Está usted muy atrasado con su relación a su tiempo, repuso la rata. Hoy en día todo buen cuento empieza por el final, pero sigue por el comienzo y termina por la mitad. Es el nuevo estilo. Así lo he oído de los labios de un crítico que paseaba alrededor del estanque con un joven. Trataba el asunto magistralmente, y estoy segura de que tenía razón, porque usaba anteojos azules y era calvo, y cuando el joven le hacía alguna observación contestaba siempre «Psst». Pero continúe usted su historia, se lo ruego. Me agrada mucho el molinero. Yo también llevo en mí toda clase de bellos sentimientos. Por eso existe una gran simpatía entre él y yo. Bien, dijo el jilguero, brincando sobre sus 2 patitas. En cuanto pasó el invierno y las margaritas empezaron a abrir sus estrellas de un amarillo pálido, el molinero dijo a su mujer que iba a visitar al pequeño Hans. ¡Ah, qué buen corazón tienes!, le gritó su mujer. Piensa siempre en los demás. No te olvides de llevar a canasta grande para traer las flores. Entonces el molinero ató las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y bajó la colina con la canasta al brazo. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», contestó Hans, apoyándose en su asadón y sonriendo con toda la boca. «¿Cómo has pasado el invierno?», le preguntó el molinero. «Bien, bien», repuso Hans. «Muchas gracias por tu interés. He pasado mis malos ratos, pero ahora ha vuelto la primavera y me siento casi feliz. Además, mis flores van muy bien». «Hemos hablado con mucha frecuencia de ti este invierno, Hans», prosiguió el molinero, «y nos preguntábamos qué sería de ti». «Qué amable eres», dijo Hans. «Temí que me hubieras olvidado». «Hans, me sorprende oírte hablar de este modo», dijo el molinero. «La amistad no olvida nunca. Eso tiene de admirable, aunque temo que no comprendas la poesía de la amistad. Y entre paréntesis, qué bellas están tus margaritas». «Sí, verdaderamente están muy bellas», dijo Hans, «y es para mí una gran suerte tener tantas. Voy a llevarlas al mercado, donde las venderé a la hija del juez, y con ese dinero compraré otra vez mi carretilla». «¿Comprarás otra vez tu carretilla? Quiere decir entonces que la has vendido. Es un acto bien necio». «Con toda seguridad, pero el hecho es», replicó Hans, «que me vi obligado a ello. Como sabes, el invierno es una estación mala para mí, y no tenía dinero alguno para comprar pan.
Por eso vendí primero los botones de plata de mi traje de los domingos. Luego vendí mi cadena de plata y después mi flauta. Por último vendí mi carretilla, pero voy a rescatarlo todo. Hans, dijo el molinero, te regalaré mi carretilla. No está en su muy buen estado. Uno de los lados se ha roto y los rayos de la rueda están algo torcidos, pero a pesar de esto te la regalaré. Sé que es una gran generosidad de mi parte y a mucha gente le parecerá una locura que me desprenda de ella, pero yo no soy como el resto del mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad y además me ha comprado una carretilla nueva. Si puedes estar tranquilo, te regalaré mi carretilla. Gracias, eres muy generoso, dijo el pequeño Hans, y su afable cara redonda resplandeció de alegría. Puedo arreglarla fácilmente porque tengo una tabla en mi casa. ¿Una tabla?, exclamó el molinero. Muy bien, eso es precisamente lo que necesito para el techo de mi granero. Tiene un gran agujero y se mojará todo el trigo si no lo tapo. ¡Qué oportuno has estado! Realmente es de notar de una buena acción engendra siempre otra. Te he regalado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Claro que la carretilla vale mucho más que la tabla, pero la amistad sincera no repara nunca en esas cosas. Dame enseguida la tabla y hoy mismo me pondré a arreglar mi granero. Ya lo creo, replicó el pequeño Hans. Fue corriendo a su vivienda y trajo la tabla. No es una tabla muy grande, dijo Hans. Y me temo que una vez arreglado el techo del granero, no quedará madera suficiente para reparar la carretilla. Pero claro, yo no tengo la culpa de eso. Y ahora, en vista de que te he regalado mi carretilla, estoy seguro de que accederás ese cambio a regalarme unas flores. Aquí tienes la canasta. Procura llenarla por completo, dijo el molinero. ¿Por completo?, dijo el pequeño Hans, bastante afligido, porque la canasta era de grandes dimensiones y comprendía que si la llenaba no tendría ya flores para llevar al mercado, y estaba deseando rescatar los botones de plata. ¡A fe mía!, respondió el molinero. Una vez que te regalé mi carretilla, no creí que fuese mucho pedir unas cuantas flores. Podré estar equivocado, pero yo no me figuré que la amistad, la verdadera amistad, estaba exenta de toda clase de egoísmo. Mi querido amigo, mi mejor amigo, protestó el pequeño Hans. Todas las flores de mi jardín están a tu disposición, porque me importa mucho más tu amistad que mis botones de plata. Y corrió a tomar las lindas margaritas y a llenar la canasta del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo Hugo, y empezó a subir la colina con la tabla al hombro y la gran canasta al brazo. Adiós, exclamó el pequeño Hans, y se puso a cavar alegremente. Estaba contentísimo de tener carretilla. A la mañana siguiente, cuando estaba sujetando unas madreselvas sobre su puerta, oyó la voz del molinero que lo llamaba desde el camino. Entonces saltó desde su escalera y corriendo al final del jardín miró por encima del muro. El molinero venía con una gran bolsa de harina a su espalda. Pequeño Hans, dijo el molinero, ¿querrías llevarme esta bolsa de harina al mercado? Oh, lo siento mucho, dijo Hans, pero verdaderamente me encuentro ocupadísimo. Tengo que sujetar todas mis enredaderas, regar todas mis flores y cortar todo el césped. Por Dios, replicó el molinero, creí que en consideración de que te he regalado mi carretilla, no te negarías a complacerme. Oh, si no me niego, protestó el pequeño Hans. Por nada del mundo dejaría yo de obrar como amigo tratándose de ti. Y fue a buscar su gorra y partió con la gran bolsa al hombro. Era un día muy caluroso y la carretera estaba terriblemente polvorienta. Así, antes de que Hans llegara al mojón que marcaba los 10 kilómetros, se hallaba tan fatigado que tuvo que sentarse y descansar. Sin embargo, no tuvo mucho en continuar animosamente su camino y llegó por fin al mercado. Después de esperar un rato, vendió la bolsa de harina en un buen precio y regresó a su casa enseguida, porque temía encontrarse algún ladrón en el camino si se trataba mucho. ¡Qué día más duro!, se dijo Hans al meterse en la cama. Pero me alegro mucho de no haberme negado, porque el molinero es mi mejor amigo, y además va a regalarme su carretilla. A la mañana siguiente, muy temprano, el molinero fue a buscar el dinero de su bolsa de harina, pero el pequeño Hans estaba tan rendido que no se había levantado aún de su cama. ¡Caramba!, exclamó el molinero, eres muy perezoso. Teniendo en cuenta que voy a regalarte mi carretilla, creo que podrías trabajar con más ardor. La pereza es un gran vicio, y no quisiera yo que ninguno de mis amigos fuera perezoso. Como ves, te hablo sin miramientos.
Claro que no te hablaría así si no fuese amigo tuyo. Pero, ¿de qué serviría la amistad si no pudiera uno decir claramente lo que piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y esforzarse en ser agradable y en halagar, pero un amigo sincero dice cosas molestas y no debe causar pesadumbre. Por el contrario, si es un amigo verdadero, lo prefiere, porque sabe que así obra bien. Lo siento mucho, respondió el pequeño Hans, restregándose los ojos y quitándose el gorro de dormir. Pero estaba tan rendido que pensé acostarme un rato y escuchar el canto de los pájaros. ¿No sabes que trabajo siempre más a gusto cuando he oído cantar a los pájaros? Bueno, tanto mejor, le replicó el molinero, dando una palmada en el hombro, porque necesito que arregles el techo de mi granero. El pequeño Hans tenía gran necesidad de ir a trabajar en su jardín, porque hacía 2 días que no regaba las flores, pero no quiso decirle que no al molinero, que tan buen amigo era para él. ¿Crees que no sería amistoso decirte qué tengo que hacer? Preguntó con voz humilde y tímida. No realmente, contestó el molinero, pero si te niegas, lo haré yo mismo. Oh, de ningún modo, exclamó el pequeño Hans, saltando de su cama. Se vistió y fue al granero. Trabajó allí durante todo el día hasta el anochecer, y al ponerse el sol el molinero vino a ver hasta dónde había llegado. ¿Has tapado el agujero del techo, pequeño Hans?, gritó el molinero con tono alegre. Está casi terminado, respondió el pequeño Hans bajando la escalera. Ah, dijo el molinero, no hay trabajo tan delicioso como el que se hace para otro. Es un encanto oírte hablar, respondió el pequeño Hans secándose la frente. Es un encanto, pero temo nunca tener ideas tan hermosas como tú. Oh, ya las tendrás, dijo el molinero, pero debes aplicarte más. Por ahora no posees más que la práctica de la amistad. Algún día poseerás también la teoría. ¿Lo crees de verdad?, preguntó el pequeño Hans. Indudablemente, contestó el molinero, pero ahora que has arreglado el techo, mejorarás en volverte a tu casa a descansar, pues mañana necesito que lleves a mis ovejas a pastar a la montaña. El pobre Hans no se atrevió a protestar, y al día siguiente, al amanecer, el molinero condujo sus ovejas hasta la cerca de su casita, y Hans se marchó con ellas a la montaña. Entre ir y volver se fue el día, y cuando regresó estaba tan cansado que se durmió en su silla y no se despertó hasta la mañana. «¿Qué tiempo más delicioso tendré en mi jardín?», se dijo, e iba a ponerse a trabajar. Pero por un motivo u otro, nunca tenía tiempo de echar un vistazo a sus flores. Llegaba su amigo el molinero y lo enviaba muy lejos a hacer mandados, o le pedía que fuese a ayudarlo en el molino. Algunas veces el pequeño Hans se sentía muy apenado, pues temía que sus flores creyeran que las había olvidado, pero se consolaba pensando que el molinero era su mejor amigo. Además, acostumbraba a decirse, va a regalarme su carretilla, lo cual es un acto del más puro desprendimiento. El pequeño Hans trataba para el molinero, y éste decía muchas cosas bellas sobre la amistad, cosas que Hans copiaba en su cuaderno verde y que releía por la tarde, pues era muy culto. Ahora bien, sucedió que una noche, estando el pequeño Hans sentado junto al fuego, dieron un aldabonazo en la puerta. La noche era negrísima, el viento soplaba y rugía en torno de la casa de un modo tan terrible que Hans pensó al principio si sería el huracán el que sacudía la puerta. Pero sonó un segundo golpe y después un tercero, más fuerte que los otros. «¿Será algún pobre viajero?», se dijo el pequeño Hans, y corrió a la puerta. El molinero estaba en el umbral con una linterna en una mano y un grueso bastón en la otra. «Querido Hans», gritó el molinero, «me aflige un gran pesar. Mi hijo ha caído de una escalera y se ha herido. Voy a buscar al médico, pero vive lejos y la noche es tan mala que he pensado que mejor vayas tú en mi lugar. Ya sabes que te he regalado mi carretilla, pero eso estaría muy bien que en compensación hicieses algo por mí». «Por supuesto», exclamó el pequeño Hans. «Me alegro mucho de que se te haya ocurrido venir. Iré enseguida, pero deberías prestarme tu linterna, porque la noche es tan oscura que temo caer en alguna zanja». «Lo siento muchísimo», respondió el molinero, «pero es mi linterna nueva y sería una gran pérdida si le ocurriese algo». «Bueno, no hablemos más. Iré sin ella», dijo el pequeño Hans. Se puso una gruesa capa de pieles, un gorro rojo de gran abrigo, se enrolló su bufanda alrededor del cuello y partió. ¡Qué terrible tempestad se desencadenaba! La noche era tan negra que el pequeño Hans no veía bien, y el viento tan fuerte que le costaba gran trabajo andar. Sin embargo, él era muy animoso, y después de caminar cerca de 3 horas,
Llegó a casa del médico y llamó a su puerta. —¿Quién es? —gritó el doctor asomando la cabeza por la ventana. —El pequeño Hans, doctor. —¿Y qué deseas a estas horas, pequeño Hans? —El hijo del molinero se ha caído de una escalera y se ha herido, y es necesario que vaya usted enseguida. —Muy bien —replicó el doctor. Ensilló en el acto su caballo y calzó sus grandes botas, y tomando su linterna bajó la escalera. Se dirigió a casa del molinero, llevando al pequeño Hans a pie detrás de él. Pero la tormenta arreció, llovía a torrentes y el pequeño Hans no podía ni ver por dónde iba ni seguir el caballo. Finalmente se perdió. Estuvo vagando por el páramo, que era un paraje peligroso lleno de hoyos profundos, hasta que cayó en uno de ellos y se ahogó. A la mañana siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en un gran charco de agua y lo llevaron a su casita. Todo el mundo asistió al entierro del pequeño Hans, porque era muy querido, y el molinero lloró más que nadie. —Yo era tu mejor amigo —decía el molinero—. Justo es que se ocupa el sitio de honor. Entonces se marchó a la cabeza del cortejo con una larga capa negra. De cuando en cuando se enjuagaba los ojos con un gran pañuelo. El pequeño Hans representaba ciertamente una gran pérdida para todos nosotros, dijo el ojalatero una vez terminados los funerales, y cuando los asistentes estuvieron cómodamente instalados en la posada, bebieron dulce y comieron ricos pasteles. —Es una gran pérdida, sobre todo para mí —contestó el molinero—. A fe mía que fui lo bastante bueno para comprometerme a regalarle mi carretilla, y ahora no sé qué hacer con ella. Me estorba en la casa y está en tan mal estado que si la vendiera no sacaría nada. Les aseguro que de aquí en adelante no regalaré nada a nadie. Se pagan siempre las consecuencias de haber sido generoso. —¿Y luego? —preguntó la rata de agua después de una larga pausa. —Bueno, pues este es el final —dijo el jilguero. —¿Y qué fue del molinero? —dijo la rata de agua. —Oh, no lo sé en realidad —contestó el jilguero—, y verdaderamente me da igual. —Es evidente que el carácter de usted no es nada simpático —dijo la rata de agua. —Temo que no haya comprendido usted la moraleja de la historia —replicó el jilguero. —¿La qué? —gritó la rata de agua. —La moraleja. ¿Quiere decir de usted que la historia tiene una moraleja? —Claro que sí —afirmó el jilguero. —¡Caramba! —dijo la rata de agua en tono iracundo—. Podía habérmelo dicho antes de empezar. De ser así no lo hubiera escuchado con toda seguridad. Le hubiese dicho indudablemente «Psh», como el crítico, pero aún estoy a tiempo de hacerlo. Gritó «Psh» a toda voz y dando un coletazo se volvió a su agujero. —¿Qué le parece a usted la rata de agua? —preguntó la señora Pata, que llegó chapoteando unos minutos después. Posee muchas buenas cualidades, pero yo, por mi parte, tengo sentimientos de madre y no puedo volver a un solterón empedernido sin que se me salten las lágrimas. —Temo que se haya enojado —respondió el jilguero—. El hecho es que le he contado una historia que tiene su moraleja. —Ah, eso sí es peligrosísimo —dijo la Pata—, y yo comparto íntegramente tu opinión.